Buenas noches a todos. Este podcast ha sido pensado no solo como un espacio para escribir poesía y para poder narrarla en voz alta. También me parece muy importante que habría que tener algunas reflexiones sobre temas que francamente rebasan el ámbito académico. Este primer tema, y uno de mis favoritos, es la escritura. ¿Qué podría ser escribir? Bueno, en primer lugar comencemos por decir que toda escritura deja un rastro. Toda escritura afecta a una superficie, sea el papel, la tierra, el cemento, el vidrio. La escritura es capaz de crear una imagen que puede dar cierto orden. Y en algún sentido, escribir es hacer una curaduría. Esto implica más allá de un ámbito artístico. Hacer una curaduría significa dar un orden, narrar, jerarquizar una cosa sobre otra y finalmente hablar del yo, del ella, de él o de eso. Digamos que cuando escribimos podemos imaginarnos siendo otra cosa. Y finalmente, cuando yo escribo de él o de ella, que hay un autor filósofo muy conocido que lo menciona, que lo importante es hablar en tercera persona, a lo que se refiere más allá de una postura de enunciación en un ensayo, lo que dice es la emoción de ella es más importante. ¿Por qué? Porque la emoción de ella es una cosa colectiva, es una cosa que se replica como un imaginario y que de alguna forma nos habita. En palabras de un filósofo muy importante que se llama Paul Ricoeur, él nos menciona que hay varios tipos de trazo. El trazo como una impronta, es decir, tener una inscripción o un daño a un medio, es más bien como crear una ruptura temporal dentro de una lectura de sentido, también como un índice o como una pequeña cantidad de detalle, es decir, un algo, un hecho, una circunstancia que nos puede decir este clima sucedió, este animal pasó por aquí, es decir, algo que deja un rastro que posteriormente puede ser leído. También existe el trazo como memoria colectiva o como memoria reciente, es decir, nos puede hablar de un recuerdo. Y finalmente el trazo existe como una línea o como una escritura. Aquí pensemos la cualidad natural de la línea o de la escritura como un dibujo. Pensarla como un dibujo nos posibilitaría saber que la escritura se puede leer como un grafo y que también cualquier dibujo pues posee una escritura, sea un dibujo proveniente de cualquier tipo de arte, de bellas artes, como también un dibujo hecho en otras disciplinas, como en la medicina, la ciencia, la astronomía, la música. Es, digamos, muy interesante pensar a la escritura como dibujo, como caligrafía. Imaginen ustedes una hoja llena de garabatos. Sin duda, ese dibujo puede ser leído en un orden sintáctico como lenguaje, pero al mismo tiempo puede ser intuido o sentido como una expresión artística o como una expresión gráfica. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a un papel en blanco, o más bien a un monitor en blanco, nos llega un ataque de pánico. Esto es completamente natural, pues en la escritura contamos con un problema de trazabilidad, es decir, que no sabemos exactamente por dónde comenzar, ni mucho menos sabremos dónde acabará nuestro texto. Finalmente, límites como temporalidad o como acciones del deber se nos presentan para tener que terminar el escrito. Pero en realidad, lo que comienza como escritura en nuestra vida nunca se termina.
pues nuestra propia existencia sería parte de esa historia que se está narrando y de la misma forma, en nuestra memoria, nosotros la evocamos y la revivimos usando ciertos actores, ciertos colores, diversos tonos y múltiples formas. Por tanto, nuestra propia vida es un libro que comienza y que no terminará hasta Dios sepa cuándo.